La llave inglesa se le escapó de los dedos grasientos a Roy y flotó en el taller de Seroraviti. Maldijo entre dientes y se impulsó desde el banco de trabajo para evitar que golpeara algo caro. 3 días de reparaciones ininterrumpidas lo habían dejado exhausto, pero las facturas no se pagaban solas. La rosa polvorienta necesitaba combustible, y el combustible le proporcionaba créditos que apenas tenía. Su comunicador emitió un pitido con una molesta persistencia que indicaba problemas en la nave. Roy cogió el dispositivo y comprobó la lectura. Consumo de energía externo. Sector 7, casco de estribor. Eso no tenía sentido. El sector 7 no tenía más que un revestimiento básico y unos pocos nodos sensores. Roy abrió la pantalla de diagnóstico y frunció el ceño al ver lo que vio. Algo enorme estaba extrayendo energía directamente de la red eléctrica principal de su nave. El desagüe empeoraba por momentos. Los piratas a veces colocaban sanguijuelas magnéticas para robar energía de los barcos atracados. Roy ya se había enfrentado a eso antes, pero esta lectura era diferente. Lo que quiera que estuviera sobre su casco estaba vivo. El biosensor mostró una firma térmica y un latido cardíaco. Roy se equipó rápidamente, comprobando sus niveles de oxígeno 2 veces por costumbre. Las estaciones del borde exterior no eran lugares donde los errores tuvieran segundas oportunidades. Atravesó la esclusa de aire y salió al vestíbulo. Sus botas magnéticas resonaron contra la superficie metálica. Las estrellas se extendían ante él en su habitual y silenciosa belleza. Roy los ignoró y se dirigió hacia el sector 7, siguiendo los cables de energía que brillaban débilmente bajo las luces de su casco. Su barco era viejo y estaba remendado en 100 sitios, pero lo había transportado a salvo durante 15 años. Conocía cada panel y cada tornillo. Lo que encontró cerca del conjunto de propulsores de estribor era algo totalmente desconocido para él. La criatura era enorme, fácilmente del tamaño de una pequeña lanzadera. Su cuerpo estaba cubierto de escamas que parecían vidrio negro pulido, que atrapaban y reflejaban la luz de las estrellas distantes. Sus alas yacían plegadas contra sus costados, sujetas por cadenas que palpitaban con una energía azul enfermiza. Más cadenas se enrollaban alrededor de su torso, piernas y cuello, conectándose a puntos de anclaje que habían sido perforados directamente en el casco de Roy. Roy dejó de moverse. Su respiración se aceleró dentro del casco. No se trataba de una sanguijuela ni de un parásito. Esto era algo inteligente, algo que no debería existir fuera de los relatos antiguos y los cuentos infantiles. La cabeza de la criatura se alzó lentamente. Sus ojos se abrieron, revelando iris de un dorado brillante que parecían brillar con luz propia. Esos ojos se clavaron en Roy con una intensidad que le hizo olvidar las cadenas, la pérdida de energía y todo lo demás. Allí había inteligencia. El ordenador del traje de Roy emitió un pitido doloroso al recibir una transmisión entrante, no a través de los canales normales, sino directamente en su frecuencia de emergencia. El traductor universal tuvo dificultades con la señal, produciendo fragmentos de significado incompletos en lugar de palabras claras. Ayuda. Atrapados. Muriendo. El mensaje se repitió 3 veces antes de que se hiciera el silencio. Los ojos de la criatura nunca se apartaron del rostro de Roy. No realizó movimientos agresivos. Simplemente observó y esperó mientras la mente de Roy repasaba rápidamente sus opciones. Los protocolos de la estación eran claros respecto a las anomalías. Informe inmediatamente cualquier cosa inusual. Que las autoridades se encarguen del asunto. Mantenerse seguro. Mantente alejado de los problemas. Pero Roy había pasado 20 años en el espacio aprendiendo que las autoridades no siempre hacían lo correcto. A veces hacían lo que les resultaba rentable. A veces optaban por lo más fácil. Y algo en esas cadenas, en la forma en que palpitaban con una energía diseñada para causar dolor, le dijo a Roy que quienquiera que hubiera puesto allí a esa criatura no tenía buenas intenciones. Así que se acercó, examinando cuidadosamente las cadenas.
El metal estaba cubierto de marcas que reconoció de contratos militares en los que había trabajado años atrás. Diseño Corbatti, la especie ejecutora más despiadada de la galaxia, aquellos que hacían desaparecer los problemas por el precio justo. Las cadenas no eran meras restricciones. Eran sofisticados dispositivos de tortura diseñados para mantener a la criatura débil y sumisa. Roy había visto tecnología similar utilizada en prisioneros en los peores tipos de centros de detención. Sus manos se dirigieron a su cinturón de herramientas antes de que su cerebro procesara la decisión. Si los Corbatti habían encadenado a esta criatura a su nave, era porque querían que alguien la encontrara. Probablemente estaba previsto que muriera lentamente mientras todos miraban hacia otro lado. Así funcionaban las cosas en el borde exterior. La gente vio cosas, se cayó y sobrevivió un día más. Roy había sobrevivido así durante mucho tiempo. Estaba a salvo. Fue inteligente. Pero al mirar esos ojos dorados, al ver la esperanza que brilló en ellos cuando se acercó a las cadenas, Roy descubrió que ya no quería ser inteligente. Sacó su escáner y comenzó a analizar los mecanismos de la cadena. La criatura lo observaba trabajar, con respiración superficial y laboriosa. De cerca, Roy pudo ver las heridas donde las cadenas habían quemado las escamas y la carne. Algunos parecían viejos. Esto llevaba ocurriendo desde hacía tiempo. Los resultados del escáner le revolvieron el estómago a Roy. Las cadenas utilizaban un bloqueo de frecuencia armónica, imposible de romper con herramientas de corte convencionales. Fueron diseñados para resistir desde antorchas de plasma hasta disruptores moleculares. Quienquiera que haya hecho esto, no quería que se quitaran. Roy seguía estudiando los datos cuando su alarma de proximidad se activó con un estrépito. 3 naves acababan de abandonar su viaje a velocidad superlumínica en el límite del alcance de los sensores. Grandes buques, configuración militar. Su comunicador crepitó con una llamada entrante por los canales oficiales. La voz que se oyó era fría y precisa. Embarcación no identificada. Este es el comando de patrulla Corbatti. Estás encubriendo propiedad militar robada. Prepárese para ser abordado para una inspección inmediata y el decomiso de sus bienes. Roy miró a la criatura. La criatura le devolvió la mirada. En ese momento, Roy Brennan tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a permitir que se lo llevaran. Iba a encontrar la manera de romper esas cadenas. Aunque le costara la vida, Roy volvió a subir por la esclusa de aire más rápido de lo que jamás se había movido con un traje presurizado. Su mente repasaba las posibilidades mientras sus manos se quitaban el casco y los guantes. Las naves Corbatti aún estaban a 10 minutos de distancia. Tal vez menos si exigían al máximo sus motores. 10 minutos para averiguar qué eran las cadenas y cómo romperlas. Que encendió su terminal de computadora y comenzó a ejecutar todos los programas de análisis que tenía. Las cadenas funcionaban con un bloqueo de frecuencia, lo que significaba que escuchaban un patrón de señal específico. Rompe el patrón, rompe las cadenas. Sencillo en teoría. Imposible en la práctica sin los códigos adecuados. Roy nunca había sido bueno en lo imposible. Imposible era solo otra palabra para algo que nadie se había molestado en arreglar correctamente todavía. El comunicador volvió a sisear. La voz del comandante de la Corbatti llenó la pequeña cabina. Habla el comandante número 7 de la División de Cumplimiento de la Ley de Corbatti. Tienen 6 horas para completar las reparaciones que estén realizando y desalojar este sector. Cualquier demora se considerará obstrucción de las operaciones militares. 6 horas. Le estaban dando una salida, una oportunidad para huir y fingir que nunca vio nada. Los dedos de Roy vacilaron sobre el teclado. Podría llevárselo, arrancar los motores, saltar a otro sistema y olvidar que todo esto había sucedido. Excepto que aún podía ver aquellos ojos dorados. Todavía podía oír esa transmisión averiada pidiendo auxilio. Roy abre un canal. Este es Roy Brennan, contratista independiente. Admitido. Comienzan los trámites de salida.
Cerró el canal y volvió inmediatamente a analizar las cadenas. Los datos comenzaron a encajar poco a poco. Las cadenas emitían una señal constante hacia su centro de control, probablemente en una de esas naves Corvati. Esa señal mantuvo los seguros activados y los circuitos del dolor activos. Si Roy pudiera interferir la señal o convencer a las cadenas de que estaban recibiendo el código de desbloqueo correcto, podría tener una oportunidad de demostrar que no poseía equipo de grado militar. Tenía un sistema de comunicaciones que se mantenía unido con piezas de repuesto y optimismo. Tenía un escáner médico que había comprado de segunda mano a un comerciante de la estación. Tenía herramientas diseñadas para reparar motores, no para romper sistemas de sujeción alienígenas. Pero Roy había pasado 20 años manteniendo en funcionamiento cosas rotas cuando todos decían que estaban muertas. Comprendía los sistemas. Y lo que es más importante, entendía cómo hacer que las cosas funcionaran cuando absolutamente no debían. Sus dedos volaban sobre los controles, consultando las especificaciones de su sistema de comunicaciones. Podría transmitir en el rango de frecuencia correcto si le hiciera overclocking. El escáner médico podría leer firmas biológicas e imitarlas si se reconfigurara el procesador de salida, se combinaran y se añadiera un bucle de retroalimentación para crear interferencia. Fue una estupidez. Incumplió unos 15 protocolos de seguridad. Puede que el Camaray se agote por completo, pero a Roy le habían dejado de importar las decisiones inteligentes cuando decidió no presentarse a las elecciones. Cogió sus herramientas y se puso a trabajar. Se desmontaron los paneles de la pared y se reubicaron los cables. La carcasa del escáner médico se agrietó cuando la abrió a la fuerza, pero las partes importantes del interior seguían en buen estado. Las manos de Roy se movían con la seguridad de alguien que había construido y reconstruido sistemas tantas veces que era puro instinto. 40 minutos después había creado algo que parecía haber sobrevivido a un accidente marítimo. Placas de circuitos apiladas y unidas con cinta magnética. Todo el conjunto vibraba de forma alarmante, como si fuera a explotar en cualquier momento. Roy llevó su creación de vuelta a la esclusa de aire y se puso el traje de nuevo. La criatura seguía allí, en el agujero, exactamente donde la había dejado. Sus ojos siguieron sus movimientos mientras se acercaba con el dispositivo improvisado. «Esto va a ser raro», dijo Roy, sabiendo que la criatura probablemente no lo entendería, o que tal vez no funcionaría en absoluto, o que podría matarnos a ambos. «No soy muy bueno dando discursos, así que veamos qué pasa». Activó el dispositivo. El escáner médico se extendió y leyó la firma biológica de la criatura, su latido y sus patrones neuronales. El sistema tomó esos datos y comenzó a transmitirlos mezclados con ruido aleatorio en la misma frecuencia que usaban las cadenas. Durante 3 segundos, no pasó nada. A Roy se le heló la sangre. Entonces las cadenas parpadearon. La energía azul pulsó erráticamente, confundida por las señales contradictorias que recibía. El bloqueo armónico intentó verificar sus comandos, pero seguía recibiendo interferencias que parecían datos biológicos legítimos. Las cadenas parpadearon de nuevo y se soltaron. Cayeron lejos del cuerpo de la criatura y resonaron contra el casco, repentinamente inertes e impotentes. Los puntos de anclaje que habían sido perforados en la nave de Roy chispearon una vez y se apagaron. La criatura se movió lentamente al principio, como si no creyera que realmente era libre. Se estiró un ala, luego la otra. Las escamas, que parecían opacas y sin vida, comenzaron a brillar con una luz interior, como si alguien hubiera encendido una vela dentro de un cristal oscuro. Roy esperaba que la criatura huyera de inmediato. Cualquiera que hubiera sido encadenado y torturado querría escapar lo más rápido posible. En cambio, la criatura giró su enorme cabeza y miró directamente a Roy. Esos ojos dorados brillaban ahora, llenos de algo que parecía una mezcla de gratitud y determinación. La criatura enroscó su cuerpo alrededor del casco de color rosa polvoriento, con las alas extendidas protectoramente sobre las secciones principales. Una nueva transmisión llegó a la computadora del traje de Roy,
más fuerte y clara que antes. Me quedo. Volamos juntos. Roy parpadeó dentro de su casco. ¿Quieres quedarte? Regresan. Va a haber una pelea. La respuesta de la criatura fue inmediata. Me liberaste. No te dejaré enfrentarlo solo. Antes de que Roy pudiera responder, sus alarmas de proximidad se volvieron locas. Las naves Kororbati habían regresado antes de lo previsto. Y no estaban solas. 12 naves más aparecieron en su escáner, rodeando su posición en una formación de ataque perfecta. Los ojos de la criatura comenzaron a brillar con más intensidad. La computadora de navegación de Roy se llenó repentinamente de datos desconocidos. Una coordenada de salto que atravesaba un campo de asteroides, según sus sensores, completamente intransitable. La transmisión llegó de nuevo, tranquila y segura. Confía en mí, veo el camino. Siempre lo he visto. Roy observó la ruta imposible en su pantalla. Luego miró a la criatura cuyos ojos brillaban como los de pequeños hijos. Pensó en todas las cosas imposibles que había solucionado a lo largo de los años. Todas las veces que había logrado que sistemas averiados funcionaran gracias a su obstinada negativa a rendirse. Bueno, dijo, volviendo hacia la esclusa. Lo imposible nunca me ha detenido. Cerró la esclusa y corrió hacia el asiento del piloto. Sus manos se movieron con rapidez sobre los controles, encendiendo motores que retumbaron y chillaron. Las naves Kororbati cargaban sus armas. Roy agarró la palanca de control y apuntó una nave directamente al campo de asteroides que mataría a cualquiera lo suficientemente estúpido como para entrar en él. Luego aceleró y confió en la nave. Asteroides del tamaño de edificios llenaron la pantalla de Roy. La ventana de visión giraba y chocaba en un caos que hacía que su instrumento emitiera alarmas. La gente normal vería una muerte segura. Roy vio el camino que Azel le mostraba, un hilo de seguridad que se abría paso entre la destrucción como una aguja en la tela. La criatura volaba junto a la rosa polvorienta, su cuerpo brillando con patrones que parecían luz viviente. Dondequiera que Azel se moviera, el asteroide parecía desplazarse ligeramente, creando huecos que no deberían existir. No era magia. Era algo más. Alguna capacidad para percibir el espacio y el movimiento de maneras que los limitados sentidos humanos de Roy no podían comprender. Las naves Kororbati intentaron seguirlos. 2 de ellas duraron 30 segundos antes de que asteroides del tamaño de pequeñas lunas aplastaran sus escudos y atravesaran sus agujeros. Las explosiones iluminaron brevemente los sensores traseros de Roy antes de que el campo de escombros absorbiera la luz. La voz de Sebat crepitó por el canal de emergencia, distorsionada por la interferencia. No puedes huir para siempre, humano. Esa criatura es propiedad de los Kororbati. Te cazaremos hasta el límite del espacio conocido. Roy no se molestó en responder. Estaba demasiado ocupado siguiéndolos. La trayectoria de vuelo aparecía en una pantalla que se actualizaba en tiempo real gracias a la guía de Azel. Izquierda, abajo, giro a la derecha, acelerar, apagar motores y derrapar. Cada movimiento era preciso y necesario. Un error lo reduciría a átomos dispersos. Las naves Kororbati restantes retrocedieron, lanzando drones rastreadores. Dispositivos pequeños y rápidos que podían seguir a través de espacios que las naves más grandes no podían navegar. El escáner de Roy mostró 8 de ellos zigzagueando entre los asteroides, acortando la distancia. Azel transmitió nuevas coordenadas. La pantalla de Roy mostraba un asteroide enorme justo delante, más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. Sus instrumentos decían que era roca sólida. Los datos de Azel decían lo contrario. Hay seguridad dentro, envió la criatura. Otros como yo han usado este lugar. Nos ocultará. Roy se dirigió hacia el asteroide, confiando ahora plenamente en Azel. A medida que se acercaban, vio lo que sus instrumentos habían pasado por alto. Una entrada camuflada, oculta por una tecnología que desviaba la luz y los haces de los sensores a su alrededor.
El tipo de escondite que cuesta más de lo que Roy ganaría en 10 vidas. Guió a la rosa polvorienta a través de la entrada. A Cell lo siguieron, con las alas plegadas. La abertura se cerró tras ellos con un siseo de igualación de presión. Dentro había una estación completamente funcional, excavada en el núcleo del asteroide. Bahías de atraque, alojamientos y lo que parecía un puesto comercial, todo integrado en la roca. Naves de diversos tamaños se encontraban en las bahías, la mayoría modificadas para la velocidad y el sigilo. Este era un refugio de forajidos, el tipo de lugar al que la gente acudía cuando necesitaba desaparecer. El curtido pelión apareció en la pantalla de Roy. Tenía los antebrazos cruzados sobre el pecho. Su rostro estaba lleno de cicatrices y su expresión no era amistosa. Has atraído la atención de los Corvatí a mi estación, humano. Debería enviarte al espacio ahora mismo. Roy se desabrochó el arnés y se puso de pie, con las piernas temblorosas por la descarga de adrenalina. Los Corvatí están cazando a mi amigo. Necesitamos un santuario, temporal, solo hasta que podamos decidir nuestro próximo movimiento. Los ojos del peltellano se desviaron a otra pantalla, probablemente mirando a Acel. Su expresión cambió de ira a algo parecido a la sorpresa. Ese es un verdadero. Creía que estaban todos muertos. Casi. Roy dijo que los Corvatí los habían estado cazando, usándolos. El Pelteón guardó silencio un largo rato. Luego suspiró. Un sonido como de viento entre maquinaria averiada. Me llamo Horus. Doc y Bahía 3. Necesitamos hablar y tienes que entender en qué lío te has metido. 20 minutos después, Roy estaba sentado en la oficina de Horus mientras descansaba en la bahía de atraque, demasiado grande para caber en los pasillos de la estación. El Pelteón vertió algo con olor tóxico en 2 vasos y le acercó uno a Roy. Los Drat no solo son raros, empezó Horus. Son la clave de las tecnologías de navegación que los Corvatí han estado desarrollando durante décadas. Un Drat puede ver a través del espacio mismo, percibir rutas que no deberían existir, ya que el peligro llega antes de que se presente. Son computadoras vivientes que hacen que los viajes a velocidades superiores a la de la luz parezcan primitivos. A Roy se le heló el estómago. ¿Cuántos han capturado? 17 en los últimos 10 años. Horus bebió su bebida tóxica sin inmutarse. La mayoría murió en cuestión de meses. El estrés neuronal de verse obligados a navegar contra su voluntad. Les consume la mente. Tuacel sobrevivió más que ningún otro. Los Corvatí planeaban algo llamado extracción neuronal. Matarían al doctor, pero preservarían sus habilidades en una matriz informática. Roy apretó los puños. Eso es genocidio. Eso es ganancia o se corrige. La galaxia sabe lo que está sucediendo. La mayoría prefiere mirar hacia otro lado porque los contratos militares de los Corvatí son demasiado valiosos. Algunos intentamos ayudar cuando podemos. Esta estación existe porque algunos todavía creemos que ciertas líneas no deben cruzarse. Roy pensó en las cadenas, en el dolor que vio en los ojos de Acel. Pensó en los otros 17 que habían muerto solos y aterrorizados, sus habilidades robadas antes de que sus cuerpos se enfriaran. Algo caliente y furioso creció en su pecho. ¿Cuántos quedan?, preguntó. ¿Cuántos otros Drucker siguen vivos? O abrió una pantalla holográfica. Mostraba una instalación flotando en el espacio profundo, fuertemente armada y protegida. 3. Ubicada en la matriz Nexus, una estación de investigación que los Corvatí construyeron específicamente para la extracción neuronal. La seguridad es absoluta. Entrar requeriría un pequeño ejército. Escapar sería imposible. Roy observó la pantalla, estudiando la distribución de las instalaciones con ojo de mecánico en busca de puntos débiles. ¿Puede Acel sentirlos? ¿Pueden los Draten sentir la distancia entre sí? Las viejas historias dicen que sí. Horus se recostó en su silla. ¿Por qué? Porque estoy pensando en sacarlos de aquí. Horus miró a Roy como si hubiera anunciado planes para respirar en el vacío.
Entonces el Peltión comenzó a reír. Un sonido áspero que resonó en las paredes metálicas. Estás loco. Ya sabes, humano. Completamente loco. Probablemente. Roy asintió. Pero miré a Azel a los ojos cuando le quitaron esas cadenas. Hice una promesa sin palabras. No voy a dejar morir a otros 3 cuando puedo hacer algo al respecto. Horus dejó de reír. Estudió el rostro de Roy durante un largo rato, buscando algo. Lo que fuera que encontró, lo hizo negar con la cabeza y consultar más archivos de datos. Ustedes, los humanos, están todos locos. Por eso me caes bien. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Necesitamos una tripulación, suministros y un plan que tenga al menos una pequeña posibilidad de no matarnos a todos. Roy se inclinó hacia adelante, estudiando los planos de la instalación. Su mente ya estaba procesando problemas, analizando sistemas y debilidades como siempre. Entonces, empecemos a planificar. Afuera, en el hangar, las escamas de Azel palpitaban con luz. El doctor podía sentir a los demás, débilmente a través de la vasta distancia. 3 voces que gritaban de dolor y miedo, esperando que alguien se preocupara lo suficiente como para ayudar. No tendrían que esperar mucho más. La noticia viajaba rápido por las redes subterráneas. En 3 días, la estación de Horus recibió 5 nuevos viajeros, todos respondiendo a mensajes encriptados sobre una misión de rescate que no debería ser posible. La primera doctora era una piloto Tort llamada Zula. Era pequeña y ágil, con 4 ojos que parecían no parpadear nunca al mismo tiempo. Su nave era un caza de ataque modificado que parecía haber sobrevivido a varias guerras. Encontró a Roy en la sala de planificación y colocó un chip de datos sobre la mesa sin presentarse. Mi hermano murió. Prefirió transportar a los Draten capturados a los Corbati, dijo. Él eligió el honor. Yo elijo la venganza. Puedo volar cualquier cosa y soy muy bueno evitando que me disparen. Luego llegó Arvin, un xenobiólogo humano que parecía demasiado viejo y cansado para estar planeando operaciones militares. Le temblaban ligeramente las manos al extender archivos con años de documentación, fotos de sequía encadenada, informes médicos que describían procedimientos de extracción neuronal y testimonios de testigos demasiado asustados para hablar públicamente. He estado recopilando pruebas durante 7 años, explicó Arvin. Nadie escucha. A nadie le importa. Quizás si los liberamos, la gente tenga que prestar atención. La tercera llegada sorprendió a todos. Un soldado corbatiano llamado RX bajó de su nave cargando solo un rifle y una bolsa de provisiones. Horus extendió la mano para tomar su arma, pero RX levantó las manos. Deserté hace 2 semanas, dijo Rick. Presencié una extracción neuronal. Vi cómo mataban a una criatura que suplicaba clemencia en 17 idiomas. No puedo servir a un imperio que hace tales cosas. Roy estudió al soldado con atención. Confiar era peligroso, especialmente con alguien de la especie que los perseguía. Pero los ojos de RX tenían la misma mirada atormentada que Roy había visto en su propio espejo después de trabajos mal hechos. ¿Conoces el nexo? ¿Matriz? Preguntó Roy. Serví allí 6 meses antes de huir. Rix sacó esquemas más detallados que cualquiera que Horus tuviera. Conozco los turnos de guardia, los protocolos de seguridad y que comandantes podrían hacer la vista gorda si se les aborda correctamente. La tripulación creció. Un ingeniero belelteyano llegó con herramientas de corte y explosivos. Un médico humano llegó con equipo para tratar a los heridos. Cada uno tenía sus propias razones para unirse a lo que todos coincidían en que probablemente era una misión suicida. Roy se encontró liderando sesiones de planificación a pesar de no tener entrenamiento militar. Era mecánico, no soldado. Pero Azel confiaba en él y esa confianza parecía transmitirse a los demás. Recurrieron a él para tomar decisiones que él no se sentía capacitado para tomar. Reparo naves, le dijo a Horus una noche después de una sesión de planificación particularmente larga.
No soy un líder. No sabía cómo dirigir una operación como esta. O se sirvió 2 vasos de su horrible alcohol. Liberaste una sequía usando un escáner médico y una antena de comunicaciones. Volaste a través de un campo de asteroides que mató a pilotos Corvatí con décadas de entrenamiento. Analizaste una situación imposible y encontraste una solución. Eso es exactamente lo que hace un líder. Durante los días siguientes, Roy pasó cada vez más tiempo con Acel. La comunicación de los Draten había mejorado drásticamente desde su liberación. Acel compartió recuerdos de un pueblo que cabalgaba vientos estelares y cantaba a los planetas. Los Drater nunca habían buscado el conflicto, lo que los convirtió en presa fácil cuando los Corvatí los encontraron. Confiamos demasiado fácilmente, transmitió Acel una noche mientras estaban sentados juntos en el hangar. Creíamos que todas las especies valoraban la vida como nosotros. Ese error nos costó todo. Roy pensó en sus propios errores. Las veces que había confiado en las personas equivocadas o había hecho la vista gorda ante cosas que debería haber afrontado. Quizás la confianza no sea un error. Quizás el verdadero error sea castigar a la gente por tenerla. Arvin comenzó a pasar horas observando a Roy y a Cell juntos. El xenobiólogo tomaba notas y corría los escaneos, su entusiasmo creciendo día a día. Este vínculo que tienes, explicó Arvin durante una pausa para comer, se está desarrollando más rápido que cualquier caso documentado de conexión entre especies. Mi teoría es que los humanos que carecen de telepatía natural han evolucionado para leer emociones e intenciones a través de la observación. Instintivamente entiendes lo que Acel necesita sin necesidad de palabras. Roy no lo había pensado en términos científicos. Para él, entender a Acel era como entender un motor averiado. Prestabas atención a las señales, aprendías los patrones y respondías a lo que se necesitaba. El plan se fue concretando poco a poco. Usarían las habilidades de navegación de Acel para acercarse a través de una zona ciega de sensores creada por un pulsar cercano. El conocimiento interno de RX les permitiría superar los controles de seguridad. Extraerían a los 3 Draten restantes durante un cambio de turno y escaparían antes de que los Corvatí pudieran organizar una respuesta. Requería una sincronización perfecta. Requería que todo saliera exactamente como debía. Roy nunca había visto un plan sobrevivir al contacto con la realidad. Pero era la mejor oportunidad que tenían 2 días antes del rescate programado. Una transmisión anónima llegó a la estación. Sin identificación, sin remitente, solo datos, rotaciones de guardia para la matriz Nexus, actualizadas. Códigos de seguridad y planos detallados de las instalaciones que coincidían con la información de RX, pero que incluían cambios recientes. El mensaje terminaba con una sola línea de texto: algunos aún conservamos honor. Libérenlos. Alguien dentro nos está ayudando, dijo Zula, estudiando los datos. Pero no sabemos quién ni por qué. ¿Importa?, preguntó Roy. Tenemos lo que necesitamos. Rix parecía preocupado. Importa si es una trampa. Los Corvatí no se caracterizan por su honor ni su misericordia. Esto podría ser un cebo. Roy pensó en Acel, en otros 3 Draten esperando en jaulas una muerte que les arrebataría su esencia. Pensó en los 17 que ya habían muerto. A veces hay que confiar, incluso cuando la confianza es peligrosa. Procedamos según lo planeado, decidió. Si es una trampa, nos adaptamos. Para eso somos buenos. La noche anterior a la misión, Roy no pudo dormir. Fue al hangar y encontró a Acel despierto, con sus escamas brillando suavemente en la oscuridad. La presencia del doctor era tranquilizadora, como sentarse junto a un fuego que da calor sin quemar. ¿Tienes miedo?, preguntó Acel. Transmitido. Aterrorizado, Roy lo admitió. Nunca he hecho nada parecido. Soy mecánico. Arreglo cosas. No dirijo operaciones militares. La gran cabeza de Acel, Unk, se acercó. Esos ojos dorados reflejaban el rostro de Roy. Tú me arreglas.
Viste algo roto y le hiciste un agujero. Eso es lo que harás mañana. Arreglarás lo que los Corbatí han roto. Roy sonrió a pesar de su miedo. Dicho así, suena casi simple. Nada que valga la pena es simple, respondió Hazel. Pero tampoco nada que valga la pena es imposible. Eso me lo enseñaste. Roy extendió la mano y tocó las escamas cerca del ojo de Hazel. Eran cálidas y suaves, vibrando ligeramente con la respiración del doctor. Por la mañana intentarían algo que podría matarlos a todos. Pero esta noche, sentado en la tranquila oscuridad con un amigo que nunca esperó tener, Roy sintió algo que no había sentido en años: esperanza. La matriz Nexus parecía una flor metálica flotando en el vacío. Sus pétalos estaban hechos de secciones blindadas erizadas de armas. Roy la observó crecer en su visor. Mientras Hazel los guiaba a través de la sombra de radiación del púlsar, todos los sensores de la instalación debían ser ciegos a su aproximación. Zula iba al frente en su casa de ataque. Rick viajaba con Roy en la Dusty Rose. Su conocimiento de los protocolos de seguridad de Corbatty era clave para entrar. Arvin y los demás esperaban en una posición de repliegue, listos para proporcionar fuego de cobertura si algo salía mal. Primer punto de control a la vista, dijo Rick con voz tensa. Transmitió los códigos de seguridad del mensaje anónimo. Pasó un momento que pareció una eternidad. Entonces, las defensas automatizadas de la instalación se activaron y se abrió un corredor de atraque. Demasiado fácil, murmuró Zula en medio de la calma. Esto parece demasiado fácil. Roy asintió, pero ya estaban comprometidos. Guió la Dusty Rose hacia el hangar. Hazel entró tras él. Las enormes puertas se cerraron y la gravedad artificial se activó con un golpe seco que Roy sintió a través de sus botas. «Quédate con las naves», le dijo Roy a Hazel. «Si esto sale mal, necesito que estés listo para sacarnos de aquí». La reticencia de Hazel se hizo evidente en su voz. «Transmisión. Debería ir contigo. Eres demasiado grande para sus pasillos y te dispararán al instante». Roy revisó su equipo por última vez. «Confía en mí como yo confié en ti». Las escalas de sequía se atenuaron, pero el acuerdo se confirmó. «Ten cuidado, amigo». Roy, Rix y Zula se movieron por las instalaciones con una eficiencia casi ensayada. Los códigos funcionaron en cada punto de control. Las rotaciones de guardia coincidían a la perfección con los datos anónimos. Solo se toparon con sistemas automatizados y algunos técnicos que apenas levantaban la vista de su trabajo. Encontraron las celdas de contención en el núcleo de las instalaciones justo donde la información indicaba que estarían. 3 Dr yacían en cámaras separadas, sus cuerpos envueltos en las mismas dolorosas cadenas que Roy le había quitado a Hazel. Estas criaturas tenían peor aspecto. Sus escamas estaban opacas y agrietadas, sus alas marchitas como hojas secas. Arvin se apresuró con su equipo médico, ya escaneando al Dralter más cercano. Esta es Belfus, hembra, de aproximadamente 200 años. Desnutrición severa, daño neuronal por navegación forzada. Tenemos que actuar rápido. Roy sacó su escáner modificado, el mismo dispositivo que había usado para liberar a Hazel. Comenzó a trabajar en el primero. Un juego de cadenas mientras Zula vigilaba el pasillo y Rick monitoreaba las cámaras de seguridad. Las cadenas se soltaron con la misma vacilación de antes. Los ojos de Belus se abrieron lentamente, tan pálidos que eran casi blancos. Miró a Roy con confusión y miedo. «Estamos aquí para ayudar», dijo Roy con suavidad. «Los sacaremos de aquí». El segundo, el Dr. Corbin, era más joven pero estaba en peor estado. Las cadenas le habían quemado profundamente las escamas, dejándole heridas infectadas que hicieron que Arvin maldijera en voz baja. La tercera era la más pequeña, apenas más grande que la nave de Roy. Su respiración era superficial e irregular. «Se están muriendo», dijo Arvin en voz baja. «Incluso si los sacamos, no sé si sobrevivirán. Entonces nos aseguraremos de que el rescate no sea en vano».
Roy pasó al segundo juego de cadenas. Trabajaba más rápido ahora. Sus manos recordaban el ritmo de cuando liberó a Azel. Escanear. Ajustar la frecuencia. Esperar el parpadeo. Soltar. Las cadenas de Corinne cayeron. Luego las de Charles. Los 3 doctores yacían libres, pero apenas conscientes. Demasiado débiles para moverse por sí mismos. Fue entonces cuando la alarma empezó a sonar. Riggs levantó la vista de su consola, pálido. Cierre total de las instalaciones. Todas las salidas selladas. Esto era una trampa. La voz de Seabat resonó por todos los altavoces de las instalaciones. ¿Creías que no te habíamos rastreado, humano? Los doctores emiten una señal inconfundible. Queríamos que vinieras. Queríamos que trajeras a un cuarto. Ahora los tenemos a todos. Las puertas blindadas se cerraron de golpe en todos los pasillos. Roy oyó pasos a lo lejos. Decenas de soldados convergían en su posición. Estaban atrapados en el corazón de una instalación enemiga con 3 doctores moribundos y sin escapatoria. Zula revisó su arma. Puedo aguantar unos 2 minutos. Estamos todos muertos o capturados. La mente de Roy daba vueltas. Tenía que haber una salida. Siempre la había. Solo necesitaba verla como veía soluciones en motores averiados. Encontrar la debilidad. Encontrar el punto débil. Entonces la voz de Azel resonó en su cabeza con más fuerza que nunca. Roy, voy para allá. No, te matarán. Te matarán primero. La presencia de Azel en su mente se sentía como calor extendiéndose a través de metal frío, y no lo permitiré. Resiste. Toda la instalación tembló. Las alarmas pasaron de advertencias de cierre a alertas de proximidad. En la consola de RX, Roy vio la firma energética de Azel brillando como una estrella mientras el dragón atravesaba las barreras internas que deberían haber detenido cualquier cosa. Pero Azel no era cualquiera. Y Azel estaba muy furioso. La pared de la celda explotó hacia adentro. La enorme figura de Azel la atravesó. Sus escamas resplandecían con una luz tan brillante que dolía mirarla directamente. El dragón se interpuso entre el grupo de Roy y los soldados que se acercaban. Extendió sus alas en señal de desafío. Entonces sucedió algo imposible. Sucedió. La luz de Azel pulsó 1, 2 veces, y de repente todos en las instalaciones sintieron lo que sentía el Dran. El dolor del cautiverio, la pérdida de la familia, la desesperada esperanza de que a alguien le importara. No era telepatía exactamente. Era empatía manifiesta, emoción con forma y peso. Roy la sintió azotarlo como una ola. Oyó a los soldados en el pasillo gritar, no de dolor, sino de horror por lo que habían presenciado. Algunos soltaron sus armas, otros cayeron de rodillas. El comandante Acorbotti apareció en la puerta, mayor que los soldados y con distintivos de alto rango. Miró a Azel, al Dratn libre, a sus propias tropas que ya no podían luchar. Retírense, ordenó en voz baja. Su placa decía Red. Dije, retírense. Es una orden, gritó la voz de Seabat por los altavoces. Gref, quedas relevado del mando. Todas las unidades abren fuego contra los hostiles. Pero los soldados de Gret no se movieron. Habían sentido lo que Azel les mostró. Algunas líneas, una vez cruzadas, no podían volver a cruzarse. Gre miró a Roy. Sáquenlos de aquí. Tome los pasillos de mantenimiento. Te daré tiempo. ¿Por qué nos estáis ayudando? Roy preguntó. Porque algunos de nosotros aún conservamos el honor. Brett respondió. Ahora vete. Antes de que Sevens envíe unidades que no detectaron lo que nos mostró su desagüe. Roy y su equipo levantaron a los 3 debilitados Draten con la mayor delicadeza posible. Azel abrió el camino, derribando barreras y puertas selladas. Detrás de ellos, Roy oyó disparos mientras Gret y sus soldados luchaban contra su propia gente para proteger la huida. Llegaron corriendo al muelle. La rosa polvorienta esperaba con los motores calientes. El caza de Zula ya estaba despegando.
Cargaron el barco herido en la bodega de carga de Roy mientras Azrael tomaba posición en el pasillo. Roy Arvin gritó que el núcleo eléctrico de la instalación estaba sobrecargado. Alguien lo saboteó. Roy lo entendió inmediatamente. El último regalo de Gre. Una distracción que paralizaría la estación el tiempo suficiente para que escaparan. Así que aceleró a fondo. La rosa polvorienta salió disparada del hangar con Azel volando a su lado. Detrás de ellos, las luces de los conjuntos Nexus parpadearon y se apagaron. Tenían solo unos minutos antes de que la energía de respaldo restableciera las armas y los escudos. El caza de Zula voló como escolta mientras Arvin trabajaba frenéticamente para estabilizar al médico de rescate. Roy siguió la ruta de escape que Azel había proyectado, confiando en la navegación del dragón a través de un campo de escombros que, según los sensores, era intransitable. La última transmisión de Cés lo siguió hasta la oscuridad. No puedes huir para siempre, Brennan. Te encontraré. Te haré pagar por esto. Pero Roy apenas lo oyó. Estaba demasiado ocupado observando cómo 3 dragones comenzaban a brillar débilmente, sus escamas captando la luz de la presencia de Azel. Estaban vivos, débiles, heridos, pero vivos. Y por primera vez en años, Roy Brennan sintió que había hecho algo que realmente importaba. La documentación de Arvin llegó simultáneamente a todas las principales cadenas de noticias. Imágenes de la sequía encadenadas, informes médicos que describen la extracción neuronal y grabaciones del propio rescate se difundieron por la galaxia más rápido que la luz. Las cadenas de televisión no podían ignorarlo. Y lo que es más importante, el público no podía apartar la mirada. Roy vio la transmisión desde la estación de Horus mientras Arvin atendía a los 3 médicos de rescate. Velus, Corbin y Schall se recuperaban lentamente. Sus escamas recobraban el color mientras Azel permanecía cerca y compartía su fuerza a través de medios que Arvin no comprendía del todo. La respuesta del Imperio Corbati fue inmediata y furiosa. Declararon terroristas a Roy y a su equipo y exigieron su arresto por robo de bienes militares y destrucción de propiedad gubernamental. Varios concejales apoyaron la demanda, citando la importancia económica de los contratos de Corby. Pero otras voces se alzaron en oposición. Las pequeñas especies que siempre habían temido a los Corbati de repente tuvieron pruebas de lo que ese imperio era capaz de hacer. Se desataron protestas públicas en una docena de mundos. Los buques mercantes se negaban a atracar en las estaciones de Corboti. La coalición terrana se enfrentó a la decisión más difícil. Rechazar a Roy y mantener relaciones con los Corbati o apoyarlo y arriesgarse a las consecuencias. Roy no esperaba apoyo. Simplemente era un mecánico que había tomado una decisión. Las naciones no entraron en guerra por cuestiones mecánicas. Acto seguido, el embajador de la coalición emitió un comunicado que conmocionó a la comunidad diplomática. Roy Brennan actuó de forma independiente, pero actuó con la conciencia que la humanidad considera sagrada. No lo entregaremos para que enfrente cargos por prevenir el genocidio. La galaxia se fracturó a lo largo de nuevas líneas. Algunas especies se alinearon con la coalición. Otros se pusieron del lado de los Corbati. Los demás observaron y esperaron para ver hacia dónde se inclinaría la balanza. Mientras tanto, algo inesperado sucedió con el médico de rescate. Asus se fortaleció. Sus habilidades naturales regresaron. Podía sentir la presencia de otros de su especie a través de enormes distancias. Lo que descubrió la hizo estremecer de emoción. Hay más. Una noche, ella le transmitió un mensaje a Roy. No muchos, pero más de los que pensábamos. Los 17 capturados no fueron los últimos. Otros sobrevivieron escondiéndose, permaneciendo en silencio e invisibles. Están dispersos por la galaxia, solos y asustados. Roy sintió un peso sobre sus hombros. Él se había liberado para Draal. La galaxia albergaba docenas más que necesitaban ayuda. ¿Puedes intuir dónde están? Alguno. Los que están lo suficientemente cerca. La débil transmisión de Velus se fortaleció. Sintieron lo que sucedió en la red Nexus.
Sintieron esperanza por primera vez en años. Están esperando a que alguien los encuentre. La estación de Horus se convirtió en algo que nunca debió ser: un santuario. Los habitantes de Pelt se quejaron de la atención recibida, pero comenzaron a ampliar las instalaciones. Llegaron barcos cargados de suministros, voluntarios y refugiados que huían de la persecución en Corboti. Especies que antes habían mirado hacia otro lado ahora querían ayudar. Sula reclutó pilotos. Rix comenzó a entrenar a exsoldados que habían desertado antes que participar en atrocidades. Arvin fundó un centro médico. Lo que comenzó como un pequeño grupo se convirtió en un movimiento. Roy se encontró de repente en el centro de algo que nunca había deseado. La gente lo veía como un líder y alguien que les pedía que tomaran decisiones. Seguía siendo solo un mecánico, pero era un mecánico con una sequía que confiaba en él y un equipo que creía que valía la pena intentar lo imposible 6 meses después del rescate de la matriz Nexus. Azel percibió una llamada de auxilio. Otro doctor atrapado y moribundo en una colonia minera a 3 sistemas de distancia. Roy no dudó. Arrancó los motores de la Rosa Polvorienta y Asro se enroscó por el pasillo como siempre. Esta vez no estaban solos. Sula voló como escolta. Un barco médico que transportaba a Arvin le seguía de cerca. El movimiento había crecido lo suficiente como para que las operaciones de rescate pudieran coordinarse y recibir apoyo. El patrón se repitió durante los meses siguientes. Un dran encontrado en una subasta del mercado negro fue rescatado por un comerciante pelio que había visto las transmisiones. Otro fue liberado de un buque de investigación por 2 unidades militares que organizaron un motín. Cada rescate inspiró a otros. Lo imposible se convirtió en rutina. El Imperio Corbati no se derrumbó de la noche a la mañana, pero aparecieron grietas en sus cimientos. Los socios comerciales se retiraron. Las especies miembros se rebelaron. Sebat fue sometido a un consejo de guerra por su propia gente, desesperada por distanciarse del escándalo. Grey y los soldados que ayudaron a la fuga formaron una nueva facción Corbati. Más pequeño, pero comprometido con la redención. No todos cambiaron. Algunas especies aún valoraban más el beneficio que la ética. Algunos seguían apartando la mirada. Pero los cambios fueron suficientes para que la galaxia se desplazara ligeramente hacia algo mejor. Una tarde, Roy se sentó en la cabina del viejo avión, revisando los registros de mantenimiento que parecían interminables. Azel permanecía en el pasillo como siempre, una presencia constante que se había vuelto tan familiar como respirar. Otros 3 doctores rodearon el barco en tono juguetón. Velus, Corbin y Schal, completamente recuperados, están probando sus alas, que se habían marchitado meses atrás. Una cuarta, una cría a la que habían rescatado la semana pasada, observaba a las demás con cautelosa esperanza. Su comunicador emitió un pitido al recibir un mensaje. Otra llamada de auxilio. Otro doctor necesitado. Este ejemplar estaba en manos de un coleccionista privado que reclamaba la propiedad legal. Roy miró las coordenadas y comenzó a calcular las rutas de salto. Se tardarían 4 días en llegar al lugar. Tendrían que investigar la seguridad del coleccionista. Tendrían que planificarlo cuidadosamente. La transmisión de Dotacel, Unk, transmitía calidez y determinación. Estás pensando demasiado. Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Roy sonrió. El dragón tenía razón. Siempre encontraban una solución, incluso cuando no debería existir ninguna. Eso era lo que hacían los humanos. Eso era lo que hacía la gente cuando decidía que algunas cosas importaban más que la seguridad. Trazó las coordenadas y se las transmitió a Sula y Arvin. En menos de 1 hora, sus barcos estaban listos para zarpar. La tripulación se había acostumbrado a las salidas repentinas y a las misiones imposibles. Roy cerró la cabina y realizó las comprobaciones previas al vuelo. Azel cambió de posición en el pasillo, extendiendo ligeramente las alas en señal de anticipación. Los otros Dran tomaron posiciones de escolta,
sus escamas brillando con la misma luz que había guiado a Roy a través del campo de asteroides meses atrás. La galaxia no se había vuelto perfecta. El mal aún existía. El sufrimiento continuó. Pero esparcidas por las estrellas había personas que habían decidido preocuparse, actuar, hacer posible lo imposible. Roy puso en marcha los motores. La rosa polvorienta se estremeció y cobró vida bajo sus manos. Familiar y fiable a pesar de su edad y sus imperfecciones. Llevaba 20 años manteniéndola en vuelo cuando todos decían que ya estaba acabada. Había pasado 6 meses liberando criaturas que todos decían que eran irrecuperables. Lo imposible había dejado de significar lo que solía significar. Las coordenadas de salto están bloqueadas. La mano de Roy se movió hacia el acelerador. La presencia de Azel en su mente se sentía como volver a casa, cálida, segura y correcta. El otro doctor voló a su lado, prueba viviente de que la decisión de un mecánico de ayudar lo había cambiado todo. En algún lugar de la oscuridad, otro terrorífico solitario, asustado, esperando que a alguien le importara lo suficiente como para venir. Roy empujó el acelerador hacia adelante. Las estrellas se estiraban y se doblaban. La rosa polvorienta saltó más rápido que la luz. Llevar a bordo una tripulación que hubiera aprendido la lección más importante que la galaxia podía ofrecer a una sola persona no podía arreglarlo todo. Pero una sola persona podría arreglar algo. Y a veces algo bastaba para iniciar un cambio que se extendía por las estrellas. Juntos volaron hacia